Bienvenidos a La Mirada de Jano, un podcast donde exploramos el pasado, el futuro y el presente de las sociedades que Homo sapiens desarrolló, desarrolla y desarrollará. La Mirada de Jano. Hoy abordamos un concepto que ha marcado de manera oscura la historia de la ciencia, la eugenesia, y cómo sus principios han resurgido en el siglo XXI con las nuevas tecnologías genéticas. A través de 4 secciones, exploraremos su definición, su trágico recorrido histórico, la postura de la bioética contemporánea frente a ella y los dilemas que enfrentamos hoy en día. Para empezar, definamos este concepto polémico. La palabra eugenesia fue acuñada por Sir Francis Galton en 1883 en su libro Inquiries into Human Faculty. Proviene del griego eu, bueno o buena, y génesis, generación, origen, nacimiento, significando esencialmente nacer bien o buen nacer. Galton, primo de Charles Darwin, definió la eugenesia como la ciencia que permitiría mejorar o modificar los rasgos hereditarios de la especie humana. El objetivo principal de este paradigma científico era conformar una población sana, fuerte, equilibrada, sin vicios y moralmente adecuada, que estuviera al servicio del proyecto modernizador de cada país. Amaury, cuando... Me imagino que este tema lo tocaste alguna vez en la secundaria o en la preparatoria. En la secundaria, en la prepa y en la universidad. ¿En la universidad? Sí, porque cuando estaba en bioquímica, pues ves el tema de los genes y todo eso. ¿Y lo entendiste la primera? La primera vez que... No, pero sí, lo que sí entendí es que tenía que ver con... O sea, que era un concepto malo. O sea, eso sí lo entendí, que era algo negativo. Eso sí lo entendí. Pero no lo entendí del todo ya, creo que con el tiempo. Ya sí, ¿verdad? Como que se van teniendo más sentido, ¿no? Conforme te vas, pues que su origen, buen nacer. ¿Qué quiere decir eso? Yo me imaginaba... Bueno, no, verdad, no recuerdo qué me imaginaba. Yo me imaginaba. ¿Qué me imaginaba? No me imagino... Más bien, no recuerdo que lo asociara con algo genético. Sin embargo, pues va por ese sentido. Y no nació de ahí. O sea, tiene que ver con cuestiones también raciales y de la perfección del ser humano. ¿Cómo hemos llegado a este tema entonces, Amaury? ¿Cómo hemos llegado? La eugenesia. Es un muy buen punto. Bueno, esto de la eugenesia es algo sumamente crudo de abordar. Es algo difícil. Si en algún otro capítulo yo dije que podíamos estar tocando temas algo polémicos, creo que este tema sí es más la epítome de... La epítome de lo que nos puede llegar a meter en problemas. Es un tema que se debe de tocar con cuidado, ¿no? Este tema de la eugenesia... ¿Quién fue el que lo eligió? ¿Lo elegí yo? Tú. No me acuerdo por qué. ¿Te acuerdas por qué? No me acuerdo por qué lo elegí, Raúl, en ese momento. Pero de todos modos debo de admitir que la eugenesia es un tema que ha estado en mi vida pues, desde hace muchos años. Como tú lo mencionas, no sabré decirte si desde la primaria, pero sí desde la secundaria. Porque creo que la primera vez que empecé a escuchar un poco más al respecto de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando empecé a escuchar qué onda con lo de quién era Hitler y todo eso, pues sí fue en la secundaria. O sea, sí fue en la secundaria cuando empecé con estos temas. Pero principalmente fue una introducción a estos temas muy... Un pincelazo. No un pincelazo, sino... Okay. Te puedo decir que sí un poco lo abordamos de manera muy infantil. No se nos explicó de manera... ¿Toda la ética que hay detrás? Exacto, no se nos explicó. Así como si fuera... Es que te voy a decir qué pasaba. Yo cuando estaba en la secundaria me juntaba con... los rockeros. Porque en la escuela donde yo estudié, la tercera de 4, yo fui en 4 secundarias. Okay. La tercera estaba en esa. Y la mayoría les gustaba el reggaetón. Y eran como que esta onda medio chacalita. Y nosotros como que no queríamos formar parte de esa subcultura, ¿no? Nosotros no queríamos ser como reggaetoneros y así. Entonces nosotros como que nos opusimos a eso y dijimos, no, nosotros somos rockeros. Y a nosotros nos gusta el rock y nosotros tenemos como que
dentro de este actuar o de esta querer ser diferentes a los demás. Recuerdo que escuchábamos metal también, escuchábamos algunas bandas de metal, tal vez de metal alemán probablemente, y también en algún momento empezamos a tocar este tema de qué onda con los nazis, de qué onda con con el nazismo y el racismo. Y tú sabes que vivimos en un país pues sumamente racista, o sea, sí hay como ciertas ideas racistas que vienen desde todos los sistemas, ¿no? En todos los niveles hay racismo. Entonces, nosotros teníamos empezamos a tener como alguna especie de idea positiva con el nazismo, ¿sabes? O sea, es algo muy raro. Ni siquiera sabría decirte específicamente dónde surgió, pero recuerdo que sí llegamos a escuchar canciones racistas. ¿Idea positiva te refieres a...? Ajá, o sea, empezamos a ver el nazismo como algo bueno. Empatía. Sí. Digamos como, ok. Generamos como empatía. ¿Sabes algo? Yo creo que tiene que ver mucho con que nos sentíamos diferentes y un poco apartados de los demás, pero al mismo tiempo queríamos sentirnos superiores. Éramos niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Y además teníamos mucho coraje con los demás, ¿no? O sea, siento que ese no encajar con los demás, que se delineaban la cejita y que se hacían su moicano y todo eso. El hecho de no embonar con eso y que ellos aparte eran como muy agresivos, pues. Entonces nosotros como que queríamos como que forjar algo que fuera nuestro, ¿no? Crear como nuestro propio círculo. Y ahí fue donde empezamos a leer sobre cuestiones nazi. Fue la primera vez que leí sobre eugenesia. Y debo de admitir que entonces estábamos sumamente confundidos y además estábamos sumamente desubicados. Estábamos muy desubicados porque no nos dábamos cuenta que, como dicen, si Hitler y los nazis estuvieran en esta época, pues obviamente ellos hubieran apoyado, o sea, su pueblo, su nación, su fenotipo, pues, y a todos los demás nos hubieran exterminado, ¿no? O sea, si hubieran tenido la oportunidad y el poder. O sea, el apoyar una ideología tan negativa, pues obviamente es ir incluso en contra de ti. Pero nosotros no lo entendíamos, ¿no? Entonces, al creer que era algo positivo, incluso llegábamos a pintarnos esvásticas en el cuerpo y cosas así. Hasta profesores nos vieron y se sacaron de onda. ¿Qué les pasa, no? ¿Qué traen estos? Pero todavía no tenían contexto ustedes. No, ni siquiera habíamos ido. Yo creo que empezó a cambiar esto cuando fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia. Okay. Y también cuando vimos algunas películas. Recuerdo que vi la lista de Schindler. Y vi también una de Tarantino que es de los nazis, también la vi. O sea, cuando Bastardos sin Gloria. Sí, cuando te empiezas a dar cuenta el sufrimiento que causaron, creo que es cuando ya te vuelves más consciente. O no. Digo, peor si ya siendo consciente sigues por esa línea. A mí me gustaría entonces aclarar al público, ¿no? O sea, cuando abordamos este tipo de temas, o en general, ¿no? Los capítulos tras capítulo, no es como que pretendamos hablar como expertos. Exacto. O decir, nosotros tenemos la información, sabemos. No, o sea, pues el chiste es generar un debate, ¿no? También un diálogo. Y que esto, pues, forme parte de nuestra cultura, de los temas actuales, de los temas que ahí están presentes y muchas veces no salen a cuadro, ¿no? En las principales planas o en los libros o en cualquier ámbito. Pero bueno, el chiste es que también se confronten, ¿no? Este tipo de ideas. Ustedes ya también sabrán, conocerán o querrán investigar más. Y entonces, Amaury, en ese sentido, ¿qué es la eugenesia? La eugenesia, como lo mencioné al inicio cuando se abordó la etimología, que viene de eu, que es bueno, y génesis, origen, buen origen. La eugenesia fue un concepto que acuñó Francis Galton, que tiene que ver con una determinación de que ciertos especímenes dentro de una especie son superiores a otros por cierta cuestión física, cierta cuestión genética, cierta predisposición a lo mejor a ser más fuertes puede ser, o a lo mejor a tener como mayores aptitudes para la supervivencia. Esta es la idea de la eugenesia. Que va más allá de lo genético, ¿no? Va más allá con la moralidad y lo intelectual. Exacto, también, porque no solamente se consideraba que algunas especímenes tendían más a ser fuertes, o a lo mejor tendían más a ser
tal vez, no sé, atractivos, pero también tenía que ver con que se creía que ciertos especímenes tendían más a tener un comportamiento más moral, tendían más a ser más inteligentes a lo mejor, tendían más a ser más ordenados, a saberse organizar mejor, cosas así, y se creía que pues todo eso ya lo traías desde tu linaje, ¿no? Se hablaba de linajes y cosas así. Yo recuerdo que en las clases de historia, en el siglo que XIX, XX. Sí, bueno, había estas teorías en la cual dependiendo de las actividades que hacías, es decir, si eras un criminal o si hacías cualquier tipo de... Sí, de cosas incluso inmorales, más allá de verlo como algo prohibido, sino inmoral. Y tenía mucho que ver con la cuestión de la raza, y lo digo entre comillas. De que te medían la nariz, te medían el tipo de color. Sí. Y ya estaba uno, en teoría, según eso, predeterminado por tus genes. Incluso había una ciencia que se llamaba frenología, ¿no? Que medía como partes de tu cráneo. O sea, ajá. Todo eso. Y también estamos en una época, hablando de surgimiento de esta eugenesia, pues tenemos la teoría de Darwin, ¿no? Con los rasgos hereditarios. Tenemos ahí lo que tú mencionabas, ¿no? Posteriormente una base científica para darle argumento de que pues, somos superiores, en este caso a los alemanes. De hecho... no solo los alemanes, también hubo los ingleses, los neerlandeses, los estadounidenses. Sí, que hablando de neerlandeses, ahora salí con con mi prima y con su novio. Y salí a dar un tour turístico por CEU. ¿Y qué tal? Híjole. Los holandeses, amigo, los holandeses. Los holandeses son personas muy diferentes a nosotros. Mi hermana me preguntó hoy en la mañana, me dijo, oye, ¿y cómo lo viste? O sea, ¿lo viste así como proactivo, abierto? ¿Cómo lo viste? Y yo le dije, mira, para los estándares holandeses, la neta, sí lo vi que se incluye, sí lo vi que trata de convivir, sí lo vi inclusive que sí cotorrea. Pero para los estándares latinoamericanos, no, pues es muy callado. Muy callado. Como que es muy serio. Como que siento que no ve la vida tan a color como la vemos nosotros, siento yo. Pero me cayó muy bien. Me cayó muy, muy bien este chavo. Se llama Duncan. Se llama Duncan Van... No sé qué. Van de Van. No Van de Ven. Algo así. Van de Ven. Creo que es Duncan Van de Ven. Algo así. Muy alemán. Digo, muy neerlandés. Muy neerlandés. Sí. Porque holandés ya no se les... Bueno, no. Ya no es holandés. Mi prima me dijo que no era holandés. O sea, que lo correcto es neerlandés. Neerlandés. Sí. Él no es de la zona de Holanda, ¿no? Dice que es por un puerto. Holanda es como una zona, ¿no? Una ciudad específica. Sí. Es como decirles a los... No sé, de Gran Bretaña, ingleses a todos, ¿no? Ajá, ándale. Puede ser de Gales o escoceses. Sí, es de Países Bajos, pues. Países Bajos. Pero congeniaron. Sí, de hecho él me dijo, ay, me caes muy bien. O sea, sí me dijo, me caes muy bien. Todo en inglés. ¿Qué, Raúl? Me caes muy bien. Sí, casi así de... Pues, así muy seco. Sí, algo sí, un poco. O sea, sí lo sentí así. Pero hasta eso, incluso me saludó y se despidió. Ahora sí que ¿cómo decirlo? Apretó la mano con efusividad, ¿no? Así como de qué gusto que nos conocimos, ¿no? Lo sentí como que sí quiere incluirse en la familia. Se nota que quiere a mi prima. O sea, eso es lo más importante. O sea, deja de donde sea el güey. Podría ser de donde sea. Pero lo que importa es que quiera a mi prima, pues. Y que además intente integrarse a la familia. Yo debo decir, yo en lo personal... Ya te ganó. Por ahorita sí. Por ahorita. Pero vamos viendo. Me pasó una prueba. Exacto, vamos viendo, pues. Ojalá que sí pueda integrarse a la familia, pero pues... Bueno, el caso es que es chistoso interactuar con otra cultura, ¿sabes? Y hablando de estos temas como de sentirse superior y todo eso... Yo creo que una de las cosas que más tenía ganas de hacer era de hacerle ciertas preguntas como más profundas, ¿no? Y una de las cosas que le pregunté, le dije que si se sentía orgulloso de ser neerlandés. Me dijo que no. Me dijo no, bueno, obviamente todo esto en inglés. Pero me dijo no me siento orgulloso de ser neerlandés. Me dijo pues estoy feliz de serlo. Qué bueno que nací ahí.
Aprecio las cosas buenas que me da, pero no estoy orgulloso de ser neerlandés. Y sí, en algún momento tocó el tema de que fueron colonizadores y cosas así, y lo toca como con desprecio, ¿no? Las personas de esa zona como que se sienten un poco culpables de este pasado de extremismo nacionalista, o también este pasado de colonizadores, sí. Y los neerlandeses fueron más comerciantes. O sea, lograron establecer colonias comerciales. De caso de las Antillas, no, ¿cómo se llamaba? Las Antillas Orientales. No. Es la Compañía de las Indias Orientales. Ajá, la Compañía de las Indias Orientales y los occidentales, ¿no? Aquí en el Caribe, y aparte del otro lado con Indonesia o con esa zona. Sí. Que no tuvieron así un imperio comparado a los británicos o los franceses, pero sí un modelo económico que les rendía muy buenos frutos. Sí, bastante. Y es chistoso porque inclusive nosotros mexicanos, yo creo que hasta cierto punto sí nos sentimos orgullosos. Tal vez no a lo mejor ya no tanto orgulloso de ser mexicano. Pero definitivamente no se puede negar que sí estamos orgullosos de ciertos elementos culturales. Yo sí voy a otro país, sí estaría muy feliz de decir, mire, escucha estas que son mis canciones nacionales, ¿no? Puedes, no sé, escucha... Incluso bandas de rock que a mí me gustan mexicanas, yo trataría de mostrárselas. Incluso el outfit, el sombrerito de mariachi, todo esto, sí me sentiría orgulloso de decir, esto es parte de mi cultura. La comida, o sea, no manches. Y este carnal se me hizo muy curioso porque me dijo que no le gustaba su música nacional, no me enseñó nada. No quiso, o sea, simplemente fue como de, no, pues es que yo no estoy orgulloso, no conozco, no me gusta, ¿no? También, ¿qué más le pregunté? No solo de su música, le pregunté también de la comida. Y él mismo dice que su comida no es buena. Me dio unas galletitas. No me acuerdo el nombre, no se llama galleta. Legales, ya hay productos legales allá. Hay productos legales e ilegales, Raúl. Ah, bueno. Hablamos también un poco de la zona roja de allá, ¿no? ¿Cómo se llama? Zona roja. Tiene un nombre, ¿no? ¿En Ámsterdam? Sí. No sé su nombre. No recuerdo. Pero hablamos un poco de eso. Las galletas que me dio estaban buenas. ¿Sabes de qué sabían? A oblea de cajeta. ¿Has probado? Sí. Sabía algo así. Parecía una galleta café pequeña. Y sabía como una especie de oblea con cajeta. Estaba suavecita. Estaba rica, ¿eh? Bueno. Estaba buena. Comen dulce. Pero bueno, qué curioso, ¿no? Como en esos países donde estuvo tan vigente y tan presente esto de la eugenesia y del sentirse superior, actualmente lo desprecian. ¿Tú qué opinas? No estoy muy seguro con los Países Bajos. Que sí, por ejemplo, en Sudáfrica con los afrikaners, los Botsers. Que hasta la actualidad todavía gozan de ese sentido de superioridad en Sudáfrica. Porque a Sudáfrica llegaron holandeses, ¿no? Sí, Ciudad de Cabo. No, bueno, tenía otro nombre, ¿no? Pero en Ciudad de Cabo se establecieron colonias, pero después pasó a manos inglesas. Es complejo. Y obviamente, pues, estos temas que estamos viendo desde hace un siglo y medio, las generaciones actuales, no sé en qué medida lo resienten, lo asumen, lo niegan, lo rechazan, lo endulzan, o incluso se puede resurgir, ¿no? Ese sentimiento orgulloso de lo que fueron. ¿Qué está pasando en varios sectores de las poblaciones? Pero sí es un tema bastante complejo. Y de hecho, hay dos tipos de eugenesia, Mauri. La positiva y la negativa. A ver, ¿cuál es cuál? Mira, la positiva es fomentar una mayor reproducción de los individuos considerados más aptos y dotados genéticamente. Y la negativa, obstaculizar o evitar la reproducción de los llamados menos aptos. Aquí todavía no hay ninguna intervención genética, sino que se dé de manera artificial, pero sin ninguna nada molecular, nada molecular en sí. Simplemente separamos, dividimos, tú sí, tú no. Que ya pasó. Ya pasó. Ahorita que decía. Creo que todavía tengo hambre. Eso lo voy a borrar, amigos. Es que sonó la panza de su querido podcaster.
Sí, pues los alemanes. Ajá. Los discapacitados, los ancianos. Ujú. Esos no merecen vivir. Y sobre todo los discapacitados. Sí, actualmente creo que ya usan otro término. Creo que ya no es discapacitado. Creo que ahora dicen persona con capacidades Diferentes. Pero en ese momento, bueno, usando ese término, pues eran las personas que no valía para ellos la pena que se mantuviera ese gen. Que obviamente no es como que simplemente quitándolos ya va a dejar de desaparecer, ¿no? Uh-huh. Es parte mismo de la naturaleza humana. O en general. Ese es un ejemplo. Uh-huh. O las esterilizaciones forzadas, ¿no? En Guatemala, en Estados Unidos, en otras regiones de aquí, la de Latinoamérica. ¿Tú crees que es correcto sentirse orgulloso de tus genes? De mis genes, pues sí. O sea, correcto. Yo sé, primero, en principio yo no le veo ningún problema. Uh-huh. Pero si eso te hace sentir superior a otros genes, ahí ya hay un problema. Ahí ya es la bronca. Porque no sé si supiste la controversia que hubo hace poco, que va muy de acuerdo al tema, de esta chica rubia de ojos azules que tuvo una campaña con Calvin Klein, me parece, y que su campaña decía... ¿De los jeans? Ajá, sí, exacto. Algo vi, pero no le presté mucha atención. Se llamaba... Ahorita te digo. Y era una de Hollywood, una actriz o algo así, o modelo, y... apegada pues al gobierno republicano. Exacto, sí, así es. De hecho, inclusive hasta Donald Trump habló de ella. Sydney Sweeney se llama la chica. Sí. Sydney Sweeney. Sí. Y sí, efectivamente. Mira, aquí tenemos unas imágenes de Sydney Sweeney. Esta chica salió en anuncios hablando de sus blue jeans, ¿no? Algo así. ¿Sus qué? Blue jeans. Blue. Que había una combinación ahí de dos palabras. Sí. ¿Tenía que ver con jeans y la otra que sangre? No, realmente se refería a que estaba orgullosa de sus jeans azules porque estaba promocionando estos pantalones, ¿no? Pero había un mensaje ahí debajo. Sydney Sweeney has great jeans. Pero es que jeans de pantalones, de los jeans, suena igual a jeans de genes. Ah, genes. Sí, sí, ese sí. era como el doble sentido. De American Eagle. Era American Eagle, no era Calvin Klein. Sí. Y en Estados Unidos, pues obviamente sigue este modelo del blanco, de descendiente pues de los europeos, que teme, ¿no? Perder el control del poder. Así de es. Estados Unidos. Hay muchas cosas complejas. ¿Tú te sientes orgulloso de tus genes en ese sentido? O sea, si eso me ayuda, por ejemplo, mi barba. Mira, yo me siento orgulloso. Yo trato de sentirme orgulloso de quién soy. Y en muchas cosas sí me siento. Yo digo, qué chido que tengo esto, qué chido que tengo el otro. Tengo cosas malas, tengo cosas buenas. Trato de sentirme... O sea, la vida de por sí es pesada y difícil, ¿no? Creo que uno debe echarse porras. O sea, la verdad. O sea, yo sí trato de echarme porras. Las cosas en las que yo me reconozco y otros me reconocen, digo, pues qué chingón, la neta. Físicamente. Sí. No entramos en cuestiones, por ejemplo... No solo físico, también a lo mejor, por ejemplo, yo me considero que soy una persona de extrovertida. Capacidades, ok. ¿De capacidades diferentes o cómo? No, de capacidades, por ejemplo, intelectuales. Ah, sí, claro, sí. Raúl, ¿qué te pasa? Ya se te subió el rompope. No, de capacidades me refiero más allá de lo físico. Tú dijeras ojos claros o... Sí, no, o sea, bueno, o sea, y no es que me sienta superior tampoco, ni pretenda convencerme de lo mismo. No, pero sí trato en cuanto a lo físico y en cuanto a mi forma de ser, ¿no? O sea, es como que... y creo que todos deberíamos, ¿no? O sea, y no sé, o sea, también la pregunta que te hice de si deberíamos de sentirnos orgullosos del lugar donde nacimos. El podcast, el capítulo pasado también, ¿no? También lo tocamos. O también del linaje, de mi linaje. ¿Debería sentirme orgulloso de mi linaje? Es un buen punto. Yo creo que no tanto. No creo que debiéramos de sentirnos orgullosos de nuestro linaje. ¿Linaje en qué sentido? Por ejemplo, o sea, de decir, estoy orgulloso de ser nieto y bisnieto e hijo de X personas que son mis papás, mis abuelos, así. No sé si orgulloso, pero creo que sí hay que sentirnos orgullosos. Yo diría que lo correcto para mí sería
estar orgulloso de lo bueno y de aquello, sí, de lo bueno que ellos tuvieron, ¿no? No lo sé. O sea, creo que yo me iría más de esa parte positiva, de reconocerles lo bueno que hicieron. Porque siento que hay familias en las cuales se enfocan mucho en lo malo. E inclusive dicen, pues también de eso estamos orgullosos, ¿no? Por ejemplo, en Día de Muertos, que le ponen su tequilita al muerto que se murió de cirrosis hepática, ¿no? No sé si debiéramos de sentirnos orgullosos de que, ay, sí, tu papá era bien pinche borracho. No sé. ¿Tú qué opinas? Yo creo que eso no... Bueno, o sea, orgullosos de la persona y todo. Obviamente, pues podemos buscarle un millón de defectos. Pero tomaron su decisión y gracias a ellos, pues estamos aquí. O sea, ya sea desde que se casaron con tal fulanito, que se mudaron aquí a la ciudad, que, bueno, pues tus papás nacieron, bla, 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 bla. Toda la historia que hubo detrás de ellos. Que a lo mucho, pues, hemos de conocer o escuchado sobre los bisabuelos o tatarabuelos. Más allá, muy raro a la vez. Es raro, sí, es difícil. Es más, yo te podré decir, yo no... Y para mí tiene que ver más con la persona que la genética. Ok, ajá, sí. O sea, que yo ni me pongo a pensar, mira, sí, entiendo así de que, ay, qué genes habrán tenido. ¿Qué genes habrán tenido? ¿De quién heredó? ¿Cuáles habrán sido los recesivos y cuáles habrán sido los dominantes? La eugenesia no fue una simple teoría de laboratorio. Se tradujo en legislación y políticas públicas con consecuencias trágicas. Galton manifestaba en 1869 su preocupación de que la sociedad, al proteger a los desfavorecidos y débiles, estaba reñida con la selección natural, lo que llevaría a una reversión hacia la mediocridad. Su hipótesis sostenía que cada grupo racial y social tenía características determinadas por su dotación hereditaria, y que se debía seleccionar a los mejores de cada clase para mejorar el fondo hereditario del grupo. Sí, y fíjate que también creo que este despertar y darse cuenta que era una equivocación y un error. Cuando yo estaba en la secundaria y creía que cierto grupo de personas a lo mejor sí era superior en cierto grado, creo que fue cuando empecé también a abrirme un poco más a no sé, ver documentales, por ejemplo, o así. Y me di cuenta que, por ejemplo, en países de primer mundo, también hay gente con comportamientos pues, muy despreciables. Además, también es que son muchas cosas, ¿no? Llegué a ver documentales donde se veía claramente a gente de ciertos estratos, de ciertos países, teniendo comportamientos muy negativos. Igual, por ejemplo, cuando te enteras de los asesinos seriales, ¿no? Hay asesinos seriales de todo tipo de gente, de todo estrato social, de todas las razas, de todas las características físicas. Entonces es cuando te das cuenta, la gente está... la gente mensa está igual de mensa en todos lados. Y la gente inteligente está igual de inteligente en todos lados. En todos los países, en todos los continentes. Es cuando te das cuenta que no es eso. No viene en una carga hereditaria. No, hay muchas influencias, ¿no? Tanto por, bueno, a nivel social, incluso a nivel geográfico. Que el calor, que el frío. Ajá, que se piensa eso, ¿no? Está la mentalidad también de Weber. Es que tiene también que ver la influencia de la religión. Los protestantes del norte, bueno, de Europa, los católicos del sur, en la cuestión económica. Uh-huh. De que a quién les va mejor. Y hay una cuestión de que hay muchas influencias. Y al final, pues ya no se sabe de dónde viene. Exacto, o sea, realmente no es algo que esté determinado por tus genes. O sea, realmente es algo que viene de todo un conjunto de situaciones que convergen en un punto y permiten que se
desarrolle cierto talento o que se exprese cierto talento. Fíjate que uno de los casos que a mí se me hace muy, muy ilustrativo es el caso de Adara Pérez, la niña genio. Es una niña que dicen que tiene el IQ de Einstein, o a veces dicen que tiene más que Einstein, y es una niña mexicana. Es una niña con claros rasgos nativos de aquí. Y es muy inteligente. Y de hecho creo que ya acabó más de una carrera universitaria. La NASA ya la contrató. Y una de las cosas que se me hizo muy interesante es que estaba viendo un documental al respecto de precisamente de Francis Galton. Y cómo se había notado que en un mismo linaje había una tendencia a que la mayoría de las personas en ese linaje fuera brillante en un área. Por ejemplo, tenemos a Marie Curie, que su hija también ganó el Nobel de Física. Pero, como podemos notar con Adara Pérez, no siempre es así. He visto entrevistas donde salen sus padres, he leído entrevistas también, y realmente sus padres pues llevaron una vida bastante promedio. No es que no tengan la inteligencia o lo que quieras, pero en ellos no hubo esta convergencia de condiciones, ¿no? Y en Adara sí. O sea, no venía de un linaje ilustre. Y sin embargo, ha logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Creo que la niña tiene como 14 años o algo así. 2011 tiene 14. Sí, 14 años. Tiene 14 años. Entonces, hay muchos ejemplos así de gente sumamente brillante en sus áreas y no tiene un linaje especialmente brillante, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. Hay otras cuestiones. Sí, hay mucha gente que dijera si tuvieran las oportunidades. Pero realmente a lo mejor tienen que trabajar y sacar adelante su familia. Tiene que ver con la atención. ¿Dónde puede uno? Atención. ¿Dónde puede uno poner la atención? Y es que tiene que ver con muchas cosas. No solamente tiene que ver con que tengas Número uno, tienes que tener la capacidad de poner tu atención en algo, ¿no? Que sea valioso para los demás. Número dos, también tiene que ver con que eso valioso te llame la atención. No solamente es que puedas ponerle, sino que quieras ponerle tu atención a eso. Luego también tiene que ver con que estés dispuesto a sacrificarte, ¿no? O sea, porque una persona que se dedica a la física, pues no se dedica a otras cosas, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con tus intereses, con tus aptitudes. No tiene que ver con los genes. Yo creo que son un porcentaje chiquito. Sí, ha de influir. O sea, obviamente sí. Yo que sé, tienes alguna enfermedad. Obviamente estás muy condicionado por tus genes. Sí. Por ejemplo, bueno, no. Estaba pensando en algunas enfermedades, pero no de cuestión genética. Pero aquellos niños que estaban en estos tanques de oxígeno, no. Que les daba tuberculosis. Y que toda su vida tenían que estar en estos... Como pulmones artificiales. Sí, no era una cuestión genética, pero me refiero. Hay personas que sí. Y luego hay que... Que se hace, que se puede hacer. ¿Qué tanto puede expresar su inteligencia, ¿no? Una persona que está enclaustrada. Que sí, creo que el último que murió, el último que sobrevivía más bien, o el penúltimo, fue abogado y todo. Y eso es una prueba, ¿no? O sea, por más que tengas ahí cosas en contra, se puede. Sí. Ahora bien, tenemos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania. Pero bueno, antes de entrar en Alemania, en Estados Unidos, estas prácticas eugenésicas, lo que les mencionaba, la esterilización forzada. Incluso, un juez declaró constitucionalmente estas esterilizaciones forzosas. Y eso dio un precedente para una mayor práctica en los demás estados de Estados Unidos y posteriormente en Alemania. De ahí tenemos, no sé si han visto esta serie en Amazon de Man in the High Castle. Sí, yo vi la primera temporada. Está buena. 2 o 3, ¿no? A ver, pero ¿de qué se trata? Es un mundo paralelo donde, basado en una novela, donde los alemanes ganaron. Bombardearon, una bomba nuclear, mandaron a Washington y con ello Estados Unidos se dividió, o el mundo más bien se dividió, tanto para los alemanes como para los japoneses. Y es una nueva especie de guerra fría entre ellos dos que en algún momento puede chocar. Pero bueno, la historia se desarrolló en Estados Unidos y descubren, no sé si adelantarme a esto, pero... Puedes decirles, alerta de spoiler. Pero como, dije es un mundo paralelo y resulta que hay otros mundos paralelos donde descubren que
pues, nuestro mundo ganó Estados Unidos, ganaron los aliados y quiénes fueron los que perdieron. ¿Así termina? No, es parte, o sea, creo que en los primeros capítulos se menciona, ¿no? ¿O no? No. En la primera temporada. No, porque en la primera temporada solamente se menciona que los nazis ganaron la guerra y están viendo cómo es ese mundo, te exploran cómo es ese mundo. Bueno, hay varios personajes que han cruzado. Al otro universo. Y de hecho, este hombre en el castillo es el que sabe o descubre o conoce que hay una especie de películas grabadas en el mundo donde ganaron los estadounidenses. Ajá. Pero eso es solamente el contexto. O sea, de fondo es imaginarnos un mundo donde obviamente pues los estadounidenses son los que sufren. De hecho, ni mencionan a México, no sabemos qué pasó con ellos. Pero son los que sufren y quieren levantarse contra un gobierno opresor. Y la historia ahí de nosotros, los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en varias escenas, pues, y sobre todo en los mismos alemanes, o en los que siguen en los que siguen las ideologías nazis, me refiero en el mismo Estados Unidos, los que tienen alguna enfermedad o se les descubre, o incluso los ancianos, pues se les extermina para no contaminar el modelo de mejora de la raza. Eso aparece pues en esta serie. ¿Tú no viste eso? ¿O Sí llegué a... En la primera temporada sí se aborda eso. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial o Sí antes pasó. más bien? Sí pasó. Pero bueno, se plantea que hubiera pasado si Se hubiera vuelto, ¿no?, sistemático, ¿no? Y sistemático e internacional. O sea... Y yo creo que no hubiera sido sostenible por mucho tiempo. Porque el ser humano sí es de manera innata un ser compasivo. O sea, sí somos compasivos por naturaleza. Y somos compasivos por naturaleza porque es parte de nuestra supervivencia. Pero ¿cuánto hubiera aguantado así? O sea, ¿esos exterminios? Sí, o sea, tenemos, por ejemplo, imperios. Sí. Los egipcios, los romanos, los... Ajá. Donde todo estaba tan estratificado que... Hubiera durado... Podía durar siglos. Sí hubiera a lo mejor durado. No en todo el mundo se hubiera dado pelea esa compasividad. Sí. Pero como estaba tan sistematizado, romper esos... hubiera sido complejo. Esas estructuras... Hubiera sido complejo. Pero yo creo que cuando los seres humanos llegan a niveles de violencia tan altos, esos sistemas tienden a colapsar. O sea... Por ejemplo, lo veo con la historia de Pol Pot en Camboya. O sea, creo que es el nivel más alto de violencia al que ha llegado un régimen. Yo lo veo más o menos así por la cantidad de barbarie que hubo y violencia. Y contra a quienes iba dirigida esa violencia, incluso a niños. Los agarraban de las pies y los azotaban contra árboles hasta matarlos enfrente de sus madres. O sea, era brutal. Y no duró tantos años. O sea, no duró un imperio romano, ¿no? Pero porque la violencia era tanta que no podía. O sea, la gente se quiebra incluso psicológicamente. Por eso creo que este asesinato sistemático de los nazis no hubiera durado tanto. A no ser que a lo mejor los asesinatos los hubieran empezado a hacer en secreto. Bueno, quién sabe. O sea, así como lo planteas a nivel sistemático puede ser. Uh-huh. Pero aún así no se necesita de mucho tiempo. Ahí están los Hutus y los Tutsis en Ruanda. Bueno, que en 2-3 meses que 150,000. Bueno, sí tienes un buen punto, ¿eh? No necesitas tanto tiempo para realmente ejecutar lo que quieres. O sea, mencionábamos también en la ocasión pasada los armenios. Sí. O bueno, ya tenemos aquí los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Pero hay pueblos que se han casi desaparecido. Sí. Híjole, o sea, sí pudo haber sido algo bastante fuerte. O sea, sí pudo haber sido algo que causara bastantes problemas. Y sin embargo, como tú lo mencionas, el nazismo tuvo este tipo de acciones. Pero la eugenesia no solamente ocurrió durante la Alemania nazi. También en Latinoamérica tuvimos nuestros casos. Y en México. O sea, aunque usted no lo crea. A ver, Mauricio. Aunque usted no lo crea, en México hubo varios casos. Por ejemplo, bueno, más bien en Latinoamérica hubo varios casos. Por ejemplo,
la Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza. Eso existió. Fue fundada en 1931. Promovió el certificado médico prenupcial obligatorio. Que fíjate que actualmente todavía existen como intervenciones médicas previas a un matrimonio, a un embarazo, para ver si eres compatible sanguíneamente con tu pareja, pero no es una cosa eugenésica, no es de que, no son compatibles sus tipos de sangre, no se pueden casar. No, es más bien para tratar de evitar un problema de salud para el bebé, para la madre, etc. Pero en este entonces sí iba más por el lado de... pues eran campañas, hubo varias campañas, ¿no? Hubo una campaña contra el alcoholismo y contra enfermedades venéreas. En Veracruz hubo un caso. Adalberto Tejeda, que era el gobernador en 1932, impulsó la llamada Ley 121 o Ley 121, la única ley eugenésica de esterilización en México. Y esta ley buscaba impedir la reproducción, y escuchen bien esto, está horrible, de enajenados, idiotas, degenerados o dementes en grado incurable, y de individuos con irresponsable inadaptabilidad social. Y bueno, prácticamente esta fue una de las acciones que hubo. Que no se llevó a cabo, entiendo. Creo que no solamente fue una ley que... Fue una de esas leyes que... De por sí aquí las leyes no se llevan a cabo muchas veces, Raúl. También se querían poner muy, sí se querían poner muy estrictos, ¿no? Pues hay unas que sí, las que les conviene. Y les conviene, ¿no? Las que involucran mayor control. Y mayor lana. O sea, la responsabilidad. Sí, el SAT no deja de estar ahí, mande y mande correos. Ya paga tus... no me dice ya paga, me dice presenta tus declaraciones. Pero no te avisa cuando hay devoluciones. Oye, te debemos tanto. Sí, ya las voy a presentar, amigos, lo prometo. Ya llevo no sé cuántos capítulos hablando de eso. Estamos monitoreando el SAT de aquí. Sí, ya lo voy a pagar. Las plataformas digitales y... Sí, ya lo voy a pagar. No, ya lo voy a... No es pagar, es presentar declaraciones. Pero en sí, digamos que... Bueno, en Chile me parece que hubo otro caso. Sí, cuéntanos de ese caso, Raúl. Bueno, muy breve. Un caso muy breve. Solamente en la década de los 30 estuvo en debate. En esa década nació mi abuelita. ¿En los 30? Sí, en los 34, creo. 36, algo así. Sí, era una época, pues... propio de estos temas. Aquí en México... No, bueno, no sé si era... Bueno, por ejemplo, tenemos a Vasconcelos con la quinta raza, ¿no? La quinta raza. La raza de... La raza dorada. Dorada. Que, pues, tenía sus ideas fascistas y encaminadas o empáticas hacia incluso el gobierno nazi. No sé si políticas de este tipo, eugenésicas, pero sí hubo varios personajes aquí en México que se adscribían dentro de eso. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado? Nunca lo sabremos. Afortunadamente, nunca lo sabremos. O tal vez haciendo una serie. Oye, quedaría bien una serie, una película. Sí, estaría bueno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en México? Si Porfirio Díaz se hubiera seguido en el poder. También, eso estaría bueno. ¿Por qué no hacen ese tipo de cosas? Si Zapata o ¿cómo se llama? Doroteo, Pancho Villa. Hubieran tomado todo el país. Wow, qué buena idea, ¿eh? Yo no sé por qué no... ¿Factual? No, a ver, espérame. Historia contrafactual. ¿O hay otro nombre? ¿De qué hubiera pasado sí? Ajá. Pues... directores, productores de cine mexicano, pónganse las pilas. En todo el mundo se están haciendo películas de multiversos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Si les gustó este capítulo de La Mirada de Jano, hay más episodios ya disponibles en Spotify, YouTube y Amazon Music. Es gratis y lo seguirá haciendo. La eugenesia ha mutado hacia lo que se conoce como eugenesia liberal o nueva eugenesia, definida con el uso no coercitivo de tecnologías genéticas y reproductivas. Para perfeccionar a los seres humanos en sus cualidades biológicas, aquí entran en juego tecnologías como el diagnóstico genético preimplantacional o DGP. El filósofo Jürgen Habermas, exponente de la Escuela de Frankfurt, abordó los desafíos que las
biotecnologías plantean a nuestra concepción moderna de la libertad en su obra El futuro de la naturaleza humana, hacia una eugenesia liberal, Habermas rechaza enfáticamente la eugenesia perfeccionista o positiva, argumentando que amenaza la autocomprensión ética de la especie. Amaury, bueno, han escuchado, no sé si han leído la novela de Un Mundo Feliz. Yo sí la he leído completa. De Aldous Huxley. ¿Cómo? Creo que es Huxley. Huxley. Ajá, creo que sí. Yo tenía el librito, bueno, en mi casa y lo tomé, pero resulta que el final era una edición que tenía ahí un defectito. Hablando. ¿En serio? O sea, no tenía el final real. No, más me refiero de que se duplicaban páginas y total el final desapareció. Oh. Dije después en PDF, pero... O sea, lo leíste todo, pero sin el final. Sin el final. Ya después sí lo busqué en PDF. Pero tenemos ese caso. ¿Tú qué lo has leído completa, Mauri? Sí, bueno, la leí en la prepa. Si mal no recuerdo, Un Mundo Feliz trata de un mundo distópico y futurista en el cual las personas ya están segmentadas como por partes, ¿no? O sea, están segmentadas. Existen, no me acuerdo si era alfa, beta, gamma, algo así, ¿no? Creo que era por letras griegas. Y creo que los alfa eran como las personas con las mejores aptitudes físicas y mentales, gente muy inteligente, muy brillante, etcétera. Luego los beta no lo eran tanto. Y creo que ya iba bajando, ¿no? Creo que ya los gamma ya vivían, creo que hasta en la jungla, y vivían ahí como en tribus. No, esos eran otros, o sea, los humanos que no formaban parte de este sistema. Sí, exacto. Ya no me acuerdo muy bien, Solo recuerdo muy bien que estaban segmentados. Recuerdo que vivían en ciudades como que cuasi perfectas. Y ya cada quien tenía su propio rol. Cada quien tenía su rol. No se podían mezclar entre ellos. No se podían mezclar entre ellos. Y de hecho, inclusive estaba muy controlada la cuestión de la anticoncepción. Me acuerdo de eso. También recuerdo que ya la cuestión sexual se veía como un mero intercambio de genes. O sea, o mero placer. O sea, pero ya no se veía con una cuestión amorosa. Recuerdo que ya como que la parte emocional... Se aborrecía. Sí. Sí, te enamoraste. Sí. Ay, no, qué asco. Ajá, no. Qué asco. Pero qué animalesco. Sí. Qué bruto, ¿no? Qué bruto, qué bestia. Sí, exacto. Sí, es bueno, creo que hay otros tintes, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de control del Estado y bla, 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 que es una visión, digamos, una contrapropuesta, por ejemplo, la de 1984 de George Orwell. Pero en este caso, pues habla de control a través de... Porque todo era genético. Todo era genético. Y la gente, los seres humanos, aceptaban ese esquema. De hecho, los hijos ya no se tenían adentro de las mujeres. Ya no se gestaban dentro de las mujeres. Ya eran Eran en unos úteros artificiales. Oye, estamos diciendo puro spoiler. Tendré que poner una alerta de spoiler al inicio. Y aparte está el soma. El soma. Que una pastillita. Bueno, en griego es que... Ay, soma es cuerpo, ¿no? Cuerpo, ¿verdad? Sí, creo que sí, pero era una pastillita pues que te daba una droga, ¿no? Una especie de droga que sí. Tú te enfurecías, te ponías triste, te ponías todo aquello que no iba de acuerdo con este mundo feliz. Te tomabas tu soma, te relajabas, te olvidabas de tus problemas y seguías avanzando en tu vida. Sí. Pero bueno, es una novela recomendable. Ya se puede incluso conseguir en internet. No es necesario, digamos, que si se les complica obtener el libro, pues está en PDF. Se lo recomiendo. Tiene muchos ópticas desde donde abordarlo, pero en este caso pues nos habla de un mundo donde la eugenesia pues ya forma parte, ya ni siquiera entra en debate, ya se ha asumido y así va a ser. Y en este caso pues hablando en esta sección pues tenemos a Habermas, ¿no? Que nos habla de varias cuestiones ahí éticas que conllevan este tipo de cambios o adaptaciones, sobre todo ya cuando se hace de manera controlada, incluso genético. Hay dos, Amaury. ¿No las pudieras compartir? Sí, yo se las comparto. Tenemos la pérdida de autonomía. Habermas sostiene que los individuos manipulados genéticamente no podrían concebirse a sí mismos como autores únicos de sus proyectos vitales. Al intervenir en el genoma, los padres se convierten en coautores de la biografía del hijo. Eso está muy cañón. Y te voy a decir algo, a mí esto me suena muy, muy, muy interesante.
Hace unos años yo conocí la historia de unas niñas gemelas que forman parte de un linaje científico. Su padre es científico y creo que hasta los abuelos, creo. El padre es un científico muy famoso de aquí de México, Pedro Lamotte. Y sus hijas son las gemelas Ana y Mara Lamotte, algo así. El caso, y ellas tienen a su vez otros hermanos, pero todos hicieron un doctorado, creo que antes de los 16 años. Por ahí. Estas niñas a los 11 años ya estaban dando clases de cálculo de ecuaciones diferenciales en YouTube y de cardiología y cosas así en YouTube. Y se veían bien chistositas ahí las niñitas de 11 años con sus batitas, pero explicándote bien chingón todo lo de la cardiología. El caso es que en el caso de la vida de estas niñas, Pedro Lamotte, que es su papá, él eligió la educación de sus hijas. Para empezar, toda la educación de las niñas fue en casa. Él les daba clases a ellas. Él era un genetista, es un genetista famoso mexicano. Bueno, importante pues, reconocido. Él les dio clases en casa y su madre pues se encargaba también. Los dos 100% enfocados en las niñas, los dos padres. Les daban clases de, no solamente de ciencias, también de artes. No las dejaban escuchar nada de lo que escuchamos afuera. Que reggaetón, que basura de esas. No, ellos decían, para mis hijas solo lo que ellos consideran lo mejor. Y no los dejaron interactuar con pues, un salón de clases normal, ¿no? De una secundaria pública, primaria pública. Aquí en México no. Todo fue educación en casa. Y las niñas ya tenían doctorado antes de los 16 años. Y pueden encontrarlos en YouTube. Se encuentran como Principia Pedagógica Heléntica Heurística. Así se llama su canal. Repítelo, Marco. Es Principia Pedagógica Heléntica Heurística. Así se llama, así de jalado está el nombre del canal. Pero el caso es que su papá, si tú te das cuenta, él eligió el destino de sus hijas. Él, desde que nacieron, dijo, estas van a ser científicas. Lo van a hacer, casi quieran o no. Y obviamente el modo en que las educó fue un modo en el cual las convenció desde pequeñas que ese era su destino. Y las niñas me parece que estudiaron tanto medicina como biotecnología. Y sí saben mucho. Pero yo siempre que las veía me preguntaba, ¿esta es la manera de... ¿Esta es la manera correcta de hacer las cosas? Porque, a ver, de que les dio frutos, les dio frutos. O sea, ya eran reconocidos internacionalmente, hasta creo que por universidades de Estados Unidos. Pero formaban partes como de clubs de ciencias de allá y cosas así, no sé, asociaciones. Obviamente, si a los 16 años ya tienes un doctorado, pues tu vida está más o menos ya... pues solucionada, ¿no? Hasta cierto punto, porque pues ya no te vas a morir de hambre. Tienes conectes. ¿Crees pero que se explote en algún momento? ¿Cómo? O sea, más casos, ¿no? Que llega un punto en el que te des cuenta que no quieres eso. ¿Cómo será ese...? ¿Tú crees que pueda existir un momento en el cual las niñas digan, no quiero esto, que mi papá... Sí. Ok. O sea, no sé. No lo sé, hermano. ¿Sabes qué? Es que lo que queremos, pues viene influenciado con lo que nos dicen que queremos. Sí, puede uno vivir en esa burbuja y esquema y decir, así es el mundo, ¿no? Ya tienes una visión que se te ha venido inculcando. Pero si de repente hay usando este término, despertar de conciencias. Bueno, pasa con los menonitas. Sí. Hay chavos que... O sea, les dan la oportunidad, ¿no? De salir. Sí. Y ya después deciden si regresan o no. Claro, sí. Bueno, eso lo vi en película, pero no sé. Y algunos no regresan. Sí, yo también. Y algunos no regresan. Y están chavos. Y no regresan. Y ya no puedes... Pero si ya no regresas, ya no puedes regresar a la comunidad, ¿eh? O sea, ya no puedes volver a ver a tus padres. Pero hay quienes toman la decisión. Bueno, hasta eso tienen la libertad. Ajá. También está el caso, por ejemplo, de los hermanos que los tienen, bueno, los hijos menores que los tienen, porque resulta que uno de sus hermanos mayores tiene una enfermedad y necesitan sus células madres, por así decirlo, su sangre. Sí. Está diseñado pues para que funcione como pues reservorio. Oh, manches. Imagínate esto, Raúl. Ponte a pensar en esto. Imagínate a un niño cuyos padres tienen el deseo de que sea el mejor medallista olímpico de nado en el mundo y que lo ordenen manipular genéticamente
para que sus manos y sus pies sean como las de Michael Phelps y su espalda desarrollada y todo. O sea, físicamente va a ser perfecto para nadar. O sea, esto ya no va de un te convencí o te dije o te eduqué de tal modo que quieras algo. No, esto ya va de que te ensamblé genéticamente para que tú hagas esto. ¿Qué tanto te ampara la ley? Creo que todavía no está bien legislado. Y no sé qué tantas empresas hayan que te permiten hacer eso. Uh-huh. Y además a nivel científico si ya está esos métodos, digamos, avanzados como para desarrollarse. Pues sí, lo como tú quieras. Quiero estos colores así, los brazos así, los dedos así. Que no salga calvo. No sé. Claro. Habría que preguntarse, ¿no? Pero en un futuro. Mira, bueno, todavía la ley tengo entendido que no te permite elegir las características físicas, pero si tú vas a un banco de esperma, si te ¿Puedes elegir? Sí puedes. O sea, sí puedes elegir cómo se veía el padre. O sea, puedes preguntar qué características tenía el padre y de acuerdo a eso elegir. Pues quiero este esperma. ¿Por cuestión de fenotipo? De fenotipo. Todavía no hay una manipulación genética, pero sí hay una selección artificial. Eso está duro. Nos estamos acercando. Es una cuestión ética, ¿no? Es una cuestión ética de jugar a ser Dios. Sí, pero yo siempre he pensado que los científicos siempre juegan a ser Dios. Siempre, sea la rama que sea. Pero antes de pasar a eso, tengo que comentarles la segunda. ¿Cuál es la segunda? La ruptura de la simetría. Al programar caracteres, la intervención genética rompe la simetría de las relaciones intersubjetivas, lo que podría llevar al sujeto a sentirse cosificado o tratado como un producto supeditado al diseño caprichoso de los padres, incompatible con el concepto de dignidad humana. Bueno, siempre los padres van a querer lo mejor para ti. Pues claro, ¿no? Pero, y a lo mejor te dicen, ve a estas clases de violín, ve a estas clases de inglés, ve a estas clases de matemáticas, te están preparando, ¿no? Para... Uh-huh. Pues para, como esponjita, adquirir lo más que puedas. Todavía con esto tú puedes decidir un futuro. Sí, no. Pero te digo algo muy interesante, si es que te fijas en la historia de muchos de los que llegaron a ser los mejores en su rama, que sus papás eligieron el camino. Muchos de los mejores violinistas, el mejor ajedrecista del mundo. Oye, pues los que castraban, los castrati. Los castrati. Ya desde niños. Sí. ¿Quién crees que tomaba la decisión? Sí. Y ya se van encaminados por ellos. Hay una... Si buscan ustedes en Wikipedia, está el último castrado disponible. Sí, aparece su página y hay un archivo, un audio, donde que se escucha su voz. Como ya no tuvo la formación, ya fue el último hace como 2 siglos. Ya fue el último, ya no estuvo dentro de esta tradición, pues, de los grandes que cantaban así, con esa voz tan aguda. Se escucha muy triste la voz. Sí. Muy fuerte, muy poderosa, pero muy triste. Sí la llegué a escuchar. Y sí les recomiendo mucho que lo escuchen. Está muy... Digo, estas todavía son cuestiones muy, muy manuales, ¿no? Si quieres, pues, sí. Cortas, les enseñas, les dices. Pero ya cuando vas determinado, pues, tu genética. Eso ya no se puede, ya no es irreversible. No, ya no es irreversible. Bueno, que te corten los kiwis tampoco es irreversible. Tampoco es irreversible. Pero está más profundo. O sea, sí, digo, creo que es algo más... Si tú desarrollas un Michael Phelps y no quieres ser nadador, ¿qué va a hacer con toda esa estructura ósea o de cuerpo? ¿En Exacto. qué le ayuda o en qué le va a perjudicar otro tipo de actividades? Sí, es un hecho. Va a haber alguna consecuencia. Pero aquí me gustaría abrir un debate. Ustedes en el público, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que lo mejor es que los padres determinen qué es lo que es mejor para ti en la vida? ¿O a qué deberías dedicarte? ¿O esa decisión solamente le corresponde a la persona? Los leemos en los comentarios. Creo que puede ser un debate muy interesante. Habermas, no obstante, ampara la eugenesia negativa o el diagnóstico genético preimplantacional, DGP, preventivo. Él la justifica bajo una lógica de la curación.
que son tres, digamos, puntos. La primera es que la intervención busca evitar males indudables y extremos, como una enfermedad que es grave o incurable y que se va transmitiendo de forma hereditaria. También se puede establecer un diálogo hipotético con el futuro afectado, dándole trato de segunda persona. En este caso, pues se presume que la persona nacida habría dado su asentimiento para evitar una vida de padecimientos. Sin embargo, Mauri, este procedimiento es aceptable si la enfermedad impide absolutamente trazar un plan de vida para él. Este tema actualmente se toca mucho con las personas que tienen trisomía 21 o síndrome de Down, que hay personas que consideran que no es... Y sobre todo la gente que es más cercana a estas personas, incluso estas personas, porque también pueden argumentar. O sea, realmente hay personas con trisomía 21 cuyo intelecto pues es bastante bueno. Y estas personas también argumentan que no sería justo eliminar por medio de esta postura a la gente con síndrome de Down. Porque tampoco se considera una enfermedad. ¿O sí? Es que creo que no. Enfermedad como tal. No, es un síndrome. No sé si los síndromes sean enfermedades. Según yo tengo entendido que no. No del todo. Y ya por eso, digamos, esto ya es un parámetro para decidir meter ahí eugenesia. O solamente con, no, es que la sangre, si tiene este gen. Es que ¿sabes cuál es el problema? O sea, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down se sabe que tienen dos cosas que te puedo decir. Tienen mayor tendencia a tener menor cantidad de masa muscular, lo cual obviamente es negativo y perjudicial, porque la masa muscular cumple muchas funciones. Y también tienen una tendencia a mayor probabilidad de tener problemas cardíacos. De hecho, su esperanza de vida suele ser menor a la de las personas que no tienen síndrome de Down. Y por ese tipo de argumentos podríamos decir, bueno, lo que pasa es que no queremos que nazcan más personas que sufran este tipo de cosas. Pero pues también podríamos decir que a lo mejor las personas europeas tienen mayor tendencia a tener celiaquía o lo que es la intolerancia al gluten, y ya no queremos que nazca gente que sufra de flatulencias cuando come pan. Creo que o enfermedades mentales. Sí, o sea, obviamente se ha descubierto que ciertos segmentos de ciertas etnias tienden a padecer más de ciertas enfermedades. Pero no podríamos decir, no, pues que ya no nazcan de esta etnia porque tienden a tener más estas enfermedades y no queremos que nazcan individuos que sufran eso. Pero eliminar ahí un gen ¿que los haga sufrir eso? No, evitando que sufran eso. No sé si ya sí he leído que ya están... Pero bueno, todas estas cosas pues están viendo son eso. complejas y todavía estamos años detrás de que se dé de manera masificada. Si se fijan hasta la fecha, pues ha sido cuestión de deshacernos y de quedarnos solamente con los que sí. Pero, por ejemplo, hay personas que yo creo que está totalmente justificado el tratar de evitar su nacimiento. Por ejemplo, la gente que nace con anencefalia. O sea, hay gente que nace hay seres humanos que nacen sin cerebro. Y es inminente su muerte. Por una parte está el sufrimiento de la madre de tener que convivir con su producto, con su bebé, unos días en lo que muere. Y pues eso podría evitarse, ¿no? O sea, con esta cuestión de selección. También está la gente que nace con el síndrome de piel de arlequín. No sé si has visto. Y esa gente sufre. Hay gente que llega lejos, o sea, llegan a cumplir 13 años, 14 años, pero toda la vida, diario, varias veces al día les tienen que estar poniendo crema, no pueden salir a la calle, el sol. Mauri, esas las personas, ahora que lo pienso, eso es como parte de prevenirlo. Pero en ese sentido, los ancianos o los enfermos o las personas mayores que van a comenzar una
un sufrimiento, una serie de enfermedades, simplemente porque la genética no lo permite. Si se pudiera hacer algo, ¿sería? O sea, no es lo mismo, o sea, hacerlo antes, hacerlo en el momento. Ok, buen punto. Y, o sea, si ya tienes argumentos para decir, no, pues sí es válido para evitar una vez sufrimientos, hablando de una persona que desarrolla Alzheimer o Parkinson, no, y que todavía le quedan, yo que sé, 10, 15, 20 años de vida. Mira, yo tengo mi opinión, pero la verdad, me gustaría que responda la audiencia. Vamos a dejarlo ahí con ellos. El diagnóstico genético preimplantacional es un procedimiento de medicina reproductiva que implica la producción de embriones supernumerarios y un control de calidad genético. Los dilemas éticos y jurídicos actuales se centran en cómo regular las distintas variantes del DGP. Y Raúl, hemos llegado a la última parte del podcast de hoy. Y ya estamos aquí mencionando cuestiones más modernas. Hay un control de calidad genético actualmente y eso es innegable. O sea, obviamente el gobierno necesita saber cómo vienen los bebés a este mundo, porque al gobierno, al erario y al gobierno le cuesta dinero traer seres humanos enfermos. O sea, realmente al gobierno no le... Aunque pudiera parecer que sí, al gobierno se pudiera argumentar que les conviene que no estemos 100% saludables, pero lo que es innegable es que no les conviene que estemos enfermos o incapacitados. No les conviene, porque representamos un gasto fuerte. Tan solo ahorita con la diabetes y la hipertensión. ¿Por qué crees que hay tantas campañas ya para tratar? O sea, al gobierno ya le urge que la gente deje de fumar. Les urge. ¿Por qué crees que ya se están poniendo tan perros con las compañías de cigarros y ya no hay comerciales de cigarros? Cada vez los ponen muchísimo más caros. También hay una cuestión, las cajetillas con las imágenes estas horribles. Al gobierno le urge que la gente deje de fumar. Y en cuanto a la diabetes, el gobierno está tomando acciones porque sale caro. Todo esto viene de la cuestión económica. Sale caro. Esa es la realidad. Y por lo mismo, el gobierno, pues sí trata, sea moral o no, sí tratan de evitar. Sí tratan de evitar que no nazcan seres humanos con enfermedades hereditarias graves. Y en este sentido, tenemos dos tipos de diagnósticos genéticos preimplantacionales. Tenemos el preventivo, que es el negativo. Este busca prevenir enfermedades hereditarias graves. Si se trata de enfermedades graves e incurables, se considera que no atenta contra la dignidad de la vida humana. Pero, ¿cómo se define eso? ¿Cómo se define? Pues, bueno, y aquí puede entrar, te digo, el caso que te comento, anencefalia. O sea, un ser humano que ya viene a este mundo sin cerebro y no va a tener la oportunidad de disfrutar nada, porque no va a sentir nada, no tiene cerebro. Sería como meramente neurológico. O sea, por ejemplo, como las esponjas de mar o las pesquerías de mar. Sería un ente meramente que reaccione. ¿Cómo se llama? ¿Por medio de estímulos? Homeostasis. ¿Homeostasis? Ajá, no sé, o sea... es homeostasis, así se llama. Sí, o sea, porque estos bebés sí viven un rato. O sea, sí tienen circulación sanguínea y así, pero mueren muy pronto. O sea, sí es como muy... Bueno, tienen su homeostasis. La verdad es que me gustaría investigar un poco más el tema, ¿eh? La verdad no sé mucho, pero me llama mucho la atención. Pero he visto fotos y he visto incluso... ¿cómo se llama? Radiografías de sus cabezas. Sí se ve que, pues no, o sea, solo tienen como el tronco encefálico, pero ya no tienen nada de cerebro y está cañón. Por otro lado, también tenemos el diagnóstico genético preimplantacional perfectivo o positivo. Busca seleccionar caracteres fenotípicos más deseables, como hijos más altos o con determinado color de ojos. Esto es rechazado éticamente porque instrumentaliza a los hijos, tratándolos como productos sujetos al diseño caprichoso de los padres y no permite realizar el diálogo hipotético con la segunda persona, ya que es más difícil predecir el asentimiento del sujeto futuro
a la selección positiva. Y esto tiene mucho sentido. Es muy fácil imaginarte que te sientas con tu futuro hijo y le dices, oye hijo, ¿te gustaría nacer sin cerebro? O te gustaría nacer ¿te gustaría que todos los días de tu vida sean un sufrimiento porque te arde la piel? Pues esto es muy obvio que no, ¿no? Pero en cuestión positiva, que tú tuvieras la plática con tus futuros hijos. Sí. Y que les hayas elegido tu tipo de color, el tipo, la altura, lo que quieras. Uh-huh. ¿Qué les dirías? Oye, hijo, pues yo te hice así. Decidimos, tu madre y yo, hacerte según estos rasgos. Ajá. Decidimos que midas 2 metros, pues. ¿Cómo sería esa plática? ¿Cómo la recibiría el hijo? O sea, diría... No sé. Que todo mundial pudiera ser niños, imagínate, niños güeritos, azules. Es que está muy cabrón, porque muchas veces las características que consideramos deseables también tienen un precio. O sea, no es perfecto. Un ser humano que mide 2 metros o 1,90 incluso, tienden más a tener problemas de columna. Y sufren mucho. Yo he llegado a ver hombres... el otro día que estuve en CU, vi a un hombrezote como de más de 1,90 con sus muletas. También está el caso, por ejemplo, de hay un jugador de básquetbol chino. No, bueno, Yao Ming, pero no. Hablo de otro. No, perdón, no es de básquetbol, es un fisicoculturista que tiene que andar con sus muletas porque, aparte que se fregó haciendo ejercicio, pero también tuvo que ver su altura. O sea, hay una cuestión ahí en que no es de agrapa, ¿no? También el color de ojos, los ojos cafés son más resistentes a ciertas cosas. Y entonces que tu hijo después te reclamara. Por haberlo hecho de 2 metros. Según unos criterios a lo mejor de los padres, pues... Que se hayan dejado llevar por lo que sea, estético, o por cuestión ahí de resistencia, o de lo que sea. Pero como tú dices, exige un sacrificio. El hijo estará dispuesto a aceptar ese sacrificio. Yo lo dudo. Y ahí van a venir después más problemas. Obviamente, suponiendo que este sistema en algún momento, imaginémonos pues que ya todo está que ya todo está sentado, ya existen ahí las empresas donde tú puedes llegar y decir, hágame mi hijo así. Habría distintos problemas, además. Hay varios dilemas, ¿no?, sobre esta regulación. Si dejarlo en manos del mercado, si dejarlo en manos del Estado. Pero se corre el riesgo de que aumente más la desigualdad. Tanto haya más personas ricas y sanas y aumenten las pobres y las enfermas. Porque si no puedes acceder a ese tipo de tecnología, pues ¿quiénes sí lo van a hacer? Entonces la eugenesia al final quedaría en manos del mercado y aumentarían las desigualdades sociales. Y aparte está la mentalidad de ver la discapacidad, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, la discapacidad como un error. Porque en esa toma de decisiones, el DGEP por discapacidad no debe asimilarse con el DGEP preventivo, ya que en ese sentido la discapacidad no supone un impedimento absoluto para llevar a cabo un plan de vida. Y es que también tenemos varios ejemplos de personas discapacitadas que precisamente por esa dificultad que les supuso su discapacidad lograron cosas muy grandes. Y no necesariamente viven una vida tan mala. O sea, y a ver, habemos personas y hay muchas personas que no tenemos una discapacidad y enfrentamos pues varias dificultades, ¿no? Y hay personas con discapacidad que se la pasan muy bien porque han encontrado la manera de sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, yo te mencionaría al actor de Game of Thrones. Tiene una gran vida. El que hace de Tyrion Lannister. Sí. Sí sabes quién es, ¿no? Bueno, el diablillo. Que ahorita estuve en contra de la película de Blancanieves. Sí. Y los 7 enanitos. Creo que todo el mundo estuvo en contra de esa pinche película. Muchos se quejaron pues de... Ajá. Que porque ellos querían actuar, ¿no? Sobre todo las personas con... ¿Qué tiene su nombre? Es Es que no me acuerdo si es acondroplasia. Creo que sí. Pero aún así las personas que tú mencionas, ¿no? Con estas discapacidades que logran desarrollar una vida plena en muchos sentidos. Sin embargo, también tenemos aquellas personas, y me incluyo, que podemos tener todo y no hacer uso o no aprovecharlas. Exacto. O sea, es que también hace poco sigo a un deportista paralímpico
muy bueno en su rama. Creo que él hace maratón. Y rompió no sé qué récord. Y sale ahí con un chingo de amigos. Y su mujer ahí y todo. Y se ve que vive una vida de poca madre. Y a lo mejor no hubiera sido deportista de alto rendimiento si hubiera sido normal, entre comillas. No promedio. Ajá, promedio, pues. O sea, y es que ahí es la cosa, ¿no? Ahí es la cosa. O sea, creo que el límite es muy difuso. Hay varias leyes, Amaury, no sé si nos comentas. Ya se ha estado regulando. No es así como que de plano el tema o el dilema estén por delante. Ya hay varios países que se han encaminado en este aspecto. Ok. ¿Cuáles son varios de ellos? Mira, tenemos el modelo liberal, que bueno, chistoso, ¿no? Porque está en Estados Unidos. Estados Unidos de por sí tiene como una política, pues, de liberalismo. Todo es muy libre, ¿no? Siempre es la libertad. Siempre tiene que ver mercado, comercio. Exacto. Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina tienen el modelo liberal. Permiten el DGP con gran libertad, limitado principalmente por el mercado. O sea, lo mismo de siempre. Luego tenemos el modelo restrictivo de España y Colombia. Permiten el DGP bajo condiciones específicas. España, con la Ley 14/2006, permite el DGP para la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz e incurables, pero excluye las prácticas eugenésicas del tipo positivo. O sea, allá no puedes elegir el color de ojos de tus hijos. Colombia proscribe toda finalidad eugenésica por motivos estéticos, de condición social o preferencia sexual. Chistoso, ¿no? Porque todavía no se está bien, no se ha descubierto si hay un gen gay. O sea, todavía no se sabe si esta situación viene de más del ambiente que de los genes. Entonces, pues es gracioso que Colombia ya esté poniendo un límite, ya esté legislando al respecto. ¿Cómo se legisla sobre supuestos, no? ¿No te parece chistoso eso? Proscribir, oye, ¿qué es? Aquí una cuestión legal, ¿qué es proscribir? Proscribe toda finalidad eugenésica. ¿Qué es eso de proscribir? A ver, ChatGPT, ilústranos. Sí. Proscribir. ¿Está a favor o en contra? Según yo es en contra, ¿no? A ver, proscribe. Proscribir, significado. Ay. Excluir. Ah, ahí está, si es negativo, si es que no. Sí. Perfecto. Qué bueno que aclaramos, ¿no? Porque no dejamos nada en el aire. Y luego está el modelo prohibitorio en Chile y Alemania. Prohíben y sancionan penalmente todas estas prácticas. Chile, bajo la ley 20.120, prohíbe toda práctica eugenésica salvo la consejería genética. O sea, esto que te estaba mencionando. Van antes del embarazo y preguntan, oiga, ¿qué peligro tiene mi hijo o probabilidad tiene mi hijo de tener X o Y? Con penas de prisión de hasta 5 años. ¿Han visto y has visto, Mauri, la película de Gattaca? Sí, claro. Gattaca. Sí, me gusta mucho. Yo cuando la vi, bueno, no la entendía, no sabía de qué trataba. Sí. Creo que la vi en HBO, no sé qué. Uh-huh. Y la veía en partes, entonces ya hasta el final me di cuenta de lo que estaba viendo. Con Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Uma Thurman. Sí, o sea, si tú llegas así en blanco, pues como que te va a costar entenderla. Sí. Pero conforme va avanzando, pues habla de una sociedad futura impulsada por la eugenesia, uh-huh, donde los niños son concebidos a través de esta selección genética. Y hay una cuestión ahí de que si está listo te mandan al espacio o algo así, ¿no? Creo que es mandarte a la familia que te mandó a hacer, ¿no? Sí, pero si mal no recuerdo, el protagonista está como de que él quiere tener la oportunidad, pero nació con pedos, ¿no? Creo que de vista o algo así, o sea, usa lentes y sí, está limitado. Sí. Y por lo tanto no cumple con los requerimientos, uh-huh, no cumple con esta calidad. No sabemos si algún día este tipo de sociedades surgen. ¿Un futuro? ¿Crees? Sí, yo creo que es inevitable. ¿Crees? Pero a ese nivel, digamos ya una cuestión sistemática. Yo creo que al final lo vamos a pedir. Bueno, nosotros no, pero yo creo que la gente del futuro lo va a pedir por dos razones muy, muy
puntuales. La primera, que la gente cada vez las sociedades cada vez se están volviendo más obedientes con las autoridades. Número 2, porque todas las acciones que se toman van en la búsqueda de aumentar el capital, de aumentar la ganancia de dinero, etc. Y estoy 100% seguro que al aplicar eugenesia, pues tú puedes lograr que se aumente la ganancia de capital. De hecho, Yuval Noah Harari lo explora en su libro de Homo Deus, como en un futuro muy probablemente se va a modificar seres humanos para que puedan aguantar más horas de trabajo, que no tengan que dormir tanto y que no sufran tanto estrés de trabajar tanto tiempo y su concentración sea superior. Sabes que ahora que lo mencionas puede ser por una cuestión de adaptabilidad. En un mundo, hablamos de la crisis climática, del calentamiento global, ya no hay reversión. O ya está muy tarde. Y ahorita con lo que se reunieron en Brasil, que de plano no funcionó, tal vez sea una salida para muchos gobiernos, empresas y personas ricas el adaptar a sus hijos hacia condiciones de mayor aumento de temperatura, a lo mejor también con la calidad de los alimentos, con el aire que se respira. Probablemente, como dices, a lo mejor la selección artificial sea un nuevo tipo de selección natural. Y Raúl, ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué concluyes de todo esto? Concluyo que es increíble lo complejo que somos. Y si ustedes concluyen lo mismo, no se olviden de darle like y suscribirse. Nos encontramos en YouTube, Spotify y Amazon Music como La Mirada de Jano. Por hoy nos despedimos y como dicen en Alemania, Auf Wiedersehen. Porque Alemania no sé. Casualidad.